Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a este Calle Mayor en el que en esta semana pues estamos de aniversario. Estamos acompañados del alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. En un día muy especial porque hoy cumple 10 años al frente del Ayuntamiento de Cabanillas. Sí, parece que fue ayer y además recuerdo que una de las primeras entrevistas me las hiciste también, Rosa. Por tanto, es un día especial para mí. Porque son 10 años, ¿no?, de confianza continuada de los vecinos y las vecinas, de poder liderar nada más y nada menos que el pueblo en el que he nacido, he crecido y he vivido desde siempre, ¿no?, y al que tengo un enorme cariño, y por tanto estoy muy feliz de haber podido hacer todo lo que ha estado en mi mano por mejorar Cabanillas. En aquel entonces, aquel 13 de junio de 2015, salía elegido alcalde de Cabanillas por la mínima, como se dice, porque tan solo salía con 7 votos para el PSOE, si no tengo mal entendido, uno más que el Partido Popular, y salía con el apoyo de Vecinos por Cabanillas e Izquierda Unida. ¿Cómo recuerda ese día en el que toma posesión como alcalde? Bueno, el día fue muy emocionante, pero fue casi más emocionante el previo. En una primera instancia, Vecinos por Cabanillas, recordarán todas las personas que están viendo esta entrevista, que dio la alcaldía inicialmente a Jaime Celada, iban a apoyar a Jaime Celada, se montó un revuelo considerable y mucha tensión en el municipio, y al final cambiaron la postura, y tras una asamblea vecinal que realizó esta agrupación de electores, y finalmente otorgaron la confianza al Partido Socialista, en este caso a la candidatura que yo encabezaba. Era un tripartito, nunca antes había ocurrido en Cabanillas, nadie apostaba un duro ni por el tripartito ni por un chavalín de 27 años que acababa de entrar en el ayuntamiento 4 años antes, después de una debacle muy importante del Partido Socialista, que bajó de una mayoría absoluta a solo 4 concejales en el año 2011, y bueno, conseguimos con mucho esfuerzo y mucho trabajo, primero, unir 3 partidos políticos con muchas divergencias, ¿no?, en el día a día, pero conseguimos sacar adelante lo importante, ¿no?, que eran los intereses generales de los vecinos y las vecinas de Cabanillas. ¿Cómo fueron esos primeros 4 años hasta que toma posesión, se ubica en el sitio, aunque ya había estado de concejal en la oposición, pero estar en la oposición es una cosa y estar en el gobierno otra, y con un tripartito ni les cuento? ¿Cuáles son esas primeras medidas que logra poner adelante y poner en marcha? Bueno, los primeros días fueron caóticos, es decir, era un ayuntamiento muy grande, con solo 4 concejales, cuando habitualmente quien lo gobernaba eran 7 concejales. Veníamos de gobernar un municipio muy importante con 7 concejales, con una mayoría absoluta, a gobernarlo solo 4 concejales, que de los 4 uno tenía su trabajo, y el resto tuvimos que dejar los nuestros y dedicarnos 3 personas a gestionar un ayuntamiento como el de Cabanillas en el día a día. Y bueno, pues al final primero fue ponernos, como bien decías, no es lo mismo estar en la oposición que en el gobierno, ponernos al día con todos los problemas y las necesidades que nos acuciaban, agradecer enormemente a los funcionarios y funcionarias de la casa, que son maravillosos, que te iban informando del estado y la evolución de cada uno de los asuntos, y lo primero que hicimos fue decir, oye, nos encontramos un ayuntamiento con 5 millones de euros de deuda, con solo 2 millones de euros, si no recuerdo mal, en saldos en cuentas bancarias, y lo primero que hicimos es no culpar a los demás, sino ponernos a trabajar y decir, esto hay que resolverlo, y vamos a evolucionar, a mejorar servicios sociales, a tirar de la promoción económica, en definitiva, a hacer el Cabanillas que soy, ¿no?, poniendo con mucho esfuerzo. Esto no es fruto ni de un año, ni de 2, ni de 3, ahora se empiezan a ver los resultados de esos primeros años, 10 años después. Por tanto, fue muy complicado, fue muy difícil, muchos desvelos, a veces decir, ¿dónde me he metido? Pero lo ves ahora con perspectiva y muy contento y muy feliz. 4 años después, algo haría bien, porque los ciudadanos de Cabanillas siguieron confiando en José García Salinas y su equipo, mejorando el resultado, consiguiendo un voto más, un concejal más, 8 concejales en ese 2019, y volviendo a tener la alcaldía de Cabanillas del Campo con el apoyo de Ciudadanos, en este caso, y de Unidas Podemos, un respaldo, y lo que permite continuar un proyecto para un alcalde, porque los proyectos para un municipio, para una ciudad, no son a 4 años. No, los proyectos a veces, yo entiendo, ¿no?, a los ciudadanos, y además lo veo en diferentes ciudades y en municipios que habitualmente dicen, todo se espera al año antes de las elecciones. La administración a veces es muy lenta y es muy farragosa, y a veces un proyecto
que se inicia el primer año de legislatura tarda 3. Ahora mismo estamos a punto de desarrollar y de poner en marcha ya el polígono industrial que hacemos de la mano de Alovera, aunque son 2 proyectos separados, pero tienen cierta uniformidad y que hemos trabajado las 2 administraciones de forma conjunta. Se inició en el año 2017. Y es una tramitación interadministrativa muy compleja y se va a ver ya en los próximos meses esa realidad. Por tanto, a veces yo entiendo, ¿no?, que pueda parecer que cuando gobierna uno, la oposición critica que nos podemos centrar siempre en el último año de legislatura, no siempre, pero los grandes proyectos en ocasiones es que es lo que lleva y demora una tramitación administrativa en cualquier administración local. En esos 4 años se siguen dando más pasos, se siguen tejiendo esas redes con otros municipios y Cabanillas sigue evolucionando y se siguen consiguiendo cosas positivas para el municipio. Bueno, yo creo que a lo largo de esos primeros 4 años sentamos proyectos muy importantes. Yo cuando llegué, además de la parte de la deuda, teníamos el desempleo, y ahora parece mentira, ¿no?, y lo vemos con una perspectiva que casi es improbable, cercano al 24% de paro en Cabanillas del Campo, cuando ahora estamos en cifras muy próximas al año 2008, entre el 8 y el 9% aproximadamente. Ya no es una cifra, es un drama social en el que muchas familias tenían dificultad. Inmediatamente pusimos en marcha los planes de empleo, el trabajar a través de la gente local de desarrollo, ponerse en contacto con las empresas. En el polígono SI20, que ahora vemos todo lleno de empresas, de logística, de industrias como Bol, como Mixer, EQ, que se acaba de implantar hace mucho, eso era un desierto, solo estaba Inditex implantada y a medio gas, y hemos conseguido que ese polígono esté completamente desarrollado. El polígono nuevo de Mollarniz al otro lado de la A2, ahora lo que estamos haciendo junto con el municipio de Alovera. En definitiva, Cabanillas ha pasado de tener industria, de tener algunos polígonos, a ser un pepino, perdóname la expresión, en el sector logístico industrial en la región. Hemos llegado al punto de tener el mayor índice de la renta per cápita de toda la región, con unos impuestos muy bajos. Yo ahora, cuando a veces la oposición me recrimina, ¿no?, hay que bajar los impuestos, y es un discurso a veces demasiado fácil el bajar los impuestos. Yo cuando llegué al ayuntamiento el IBI estaba en el 0,50, llegó a estar en el año 2013, si no me falla la memoria, en el 0,60. Ahora está en el 0,43. Hemos bajado enormemente los impuestos, hemos mejorado desde la parte cultural, la parte deportiva, la parte industrial, asfaltados, la construcción del centro fitness, el centro de seguridad, la renovación del Lope de Vega, el parque de Elena de la Cruz. Si lo vemos con una perspectiva que a veces, cuando en el día a día estamos viendo lo que ocurre en Cabanillas, a veces pasamos desapercibido, ¿no? A veces cuando lo que vemos lo damos por seguro, no lo valoramos, ¿no? Y a veces tienen que venir de fuera a recordarnos y a decir, oye, pues qué pueblo tenéis, qué cuidado, qué infraestructuras, qué servicios se prestan, y además de un precio bastante económico. Eso es lo que hemos intentado, tener una baja fiscalidad, que a veces critican y dicen que hay que bajar aún más los impuestos, y precisamente aquellos que me piden que baje aún más los impuestos son los que, cuando están en campaña electoral, prometen bajar los impuestos, y cuando gobiernan, como es el caso de la ciudad de Guadalajara, lo suben casi un 20%. No soy partidista ni me gusta entrar en discusiones políticas, soy más del trabajo, del día a día, y al final Cabanillas tiene los impuestos más bajos de todo el corredor del Henares. Yo creo que uno de los mejores servicios en cuanto a calidad asistencial en todo, en la parte deportiva, en la parte social, en la parte económica, en la parte cultural. Es decir, ver una obra de teatro, yo lo veo, la misma obra de teatro en otras ciudades, no voy a señalar a ningún ayuntamiento, pues precios de 8 o 10 euros por ir a ver una función de calidad, y en Cabanillas son 2 euros, ¿no? Hemos intentado que toda esa parte industrial, ¿no?, ese crecimiento y esa potencia industrial que tenga Cabanillas, revierta en los vecinos. Es decir, hay que reconocer que Cabanillas, sin tener esos ingresos y esa potencia que tienen los polígonos industriales, los empresarios, las empresarias, los autónomos, todos los que hacen un emprendimiento y apuestan por invertir en Cabanillas, eso redunda en que el ayuntamiento tenga unos ingresos que pueda destinar en una mejor calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Cabanillas. Sin polígono no podríamos tener ni los servicios ni el IBI que tiene Cabanillas del Campo. Hablaba de la importancia que tiene valorar las cosas que se tienen. Hay que valorar el gran esfuerzo que hacen municipios como Cabanillas y otros más pequeños por llevar espectáculos de calidad, exposiciones, se me ocurren ciclos con solera, por así decirlo, como el Cabanillas, o opciones culturales de primer nivel
a municipios tan pequeños, que no te haga falta tener que irte de Cabanillas porque no se puede disfrutar de la cultura, no es así, pero el esfuerzo que supone es mucho, porque no es fácil. Es un esfuerzo muy importante. A veces hablamos, y ahora está muy de moda, ¿no?, el tema de la financiación de las comunidades autónomas, que también, o la financiación del Estado, o el nivel de impuestos, que a veces comparamos, ¿no?, el nivel impositivo que tiene España con respecto a otros países de la Unión Europea o incluso de fuera. Los ayuntamientos somos los grandes olvidados históricamente, ¿no?, que al final somos la administración más cercana, a la que el vecino le exige, y es bueno que además lo haga, porque es importante, ¿no?, que tengamos un vecino que cada vez exija más, ¿no?, y que pida más servicios, porque si no nos dormiríamos, y es importante que seamos exigentes con la administración que nos gobierna, pero somos los que menos competencias, con la reforma aquella que se hizo en el año 2012, nos quitaron muchas competencias, nos quitaron financiación, nos han impuesto la regla de gasto, que es una cosa absurda. Los vecinos tienen que entenderlo. El Ayuntamiento de Cabanillas, yo cuando llegué me encontré 2 millones de euros y 5 de deuda. Se consiguió eliminar el año 2019 toda la deuda del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo sin tocar, y a veces los alcaldes es mucho más fácil construir una plaza que amortizar una deuda. La deuda, coloquialmente lo que se dice, no da votos, ¿no? Igual que arreglar colectores o arreglar ciertas cosas, que lo hemos hecho también para mejorar inundaciones de nuestros vecinos y nuestras vecinas, pero dijimos que había que hacer un esfuerzo por quitar la deuda sin que eso afectara a los servicios. Igual esos primeros años no pudimos tener una política muy inversora, pero era importante que Cabanillas partiese de cero, de no tener ninguna deuda como la que tenemos en estos momentos en Cabanillas. Y luego ya con esta parte de las reglas de gasto es un absurdo, ¿no?, que el Ayuntamiento de Cabanillas a día de hoy tenga en cuentas cerca de 20 millones de euros que no podemos gastar, y que la Administración, en este caso el Ministerio de Hacienda, no nos deje gastar el dinero que tenemos, que han empleado y que han sacrificado con mucho esfuerzo los vecinos y las vecinas de Cabanillas, y que no se nos permita gastar. En cambio, si fuese un mal gestor y pidiese préstamos y endeudase el ayuntamiento, podría gastar todo lo que quisiese. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer una reflexión, y los vecinos tienen que entender, y las administraciones, que la administración local hay que cuidarla, hay que protegerla, porque es la más cercana, y cuando ocurre algo, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en Filomena, al final, sin manual de instrucciones, hemos sido alcaldes y alcaldesas los que hemos sacado adelante nuestros municipios, a veces sin mucho apoyo. En este repaso por los 10 años que lleva al frente del Ayuntamiento de Cabanillas, usted ha vivido de todo, momentos tensos, momentos de enfrentamiento con otros partidos políticos, una baja por enfermedad, ha vivido una Filomena, ha vivido la Dana, ha vivido una alerta para evitar que pasaran cuestiones mayores hace no mucho tiempo por inundaciones, ha vivido absolutamente de todo en estos 10 años. Han sido unos años muy complicados, has recordado todos los hechos históricos. Yo a veces con los compañeros, los primeros que entraron en la segunda legislatura, el día de Filomena, estaban todos tan contentos, y yo veía la cara de felicidad de mis vecinos y vecinas, jugando por las calles, tirándose con los trineos, con los plásticos por las calles, y yo ya veía el día después, cuando esto se congelase y no podían ir a trabajar, e incluso concejales, Rosa, recuerdo, Abigail, que decían, qué bonito está todo. Digo, ya, ahora nos va a tocar gestionar todo esto, y ahora nadie quiere que nieve, porque lo vivieron con mucha intensidad. Hemos vivido muchos fenómenos históricos, yo a veces lo digo ya un poco dentro de la ironía y en tono jocoso, de que yo creo que ya hemos vivido esta generación suficientemente hechos históricos que ya toque a la siguiente generación, pero es verdad que hemos tenido que afrontar hechos muy complejos, ¿no? O sea, confinar a la gente, ahora lo vemos con perspectiva y parece que es fácil, pero todavía yo creo que hay una parte incluso de salud mental que todavía se arrastra, ¿no?, de aquellos momentos, de aquellas fechas. Yo recuerdo que era personal imprescindible, que se denominaba, y que tenía libertad de movimiento como alcalde, pero sobre todo como presidente en aquellos momentos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y recuerdo esto que se denominaba comúnmente, ¿no?, la policía de balcón. Yo iba a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe porque teníamos que garantizar, ¿no?, el servicio de suministro de agua potable a todos los vecinos de todos los municipios mancomunados, y desde los bloques de arriba me insultaban, ¿no?, ¿dónde vas? Te estás saltando el confinamiento. ¿Y qué hacía? Me ponía a gritar, soy esencial, o bueno, esas cosas se vivieron, ¿no? Y creo que nos tenemos que quedar con la parte de que todo esto nos va a dar una experiencia, tanto el apagón, Filomena, de que las administraciones están cada vez más fuertes y más preparadas para que no ocurran desgraciadamente cosas como las que ha ocurrido en Valencia, que sin entrar en valorar ni culpar a nadie,
pero creo que nos tenemos que hacer un esfuerzo de fomentar, ¿no? Y de poner en valor la administración, los recursos de la administración, y honestamente creo que la administración, los ayuntamientos, las comunidades y el Estado fallaron en aquel momento y no podemos volver a fallar a la gente porque cuestionamos algo muy importante que es el sistema. Por eso es mejor dar la alerta y que las cosas no pasen a mayores, ¿no? Yo creo que tenemos que lo que hacemos en Cabanillas, ¿no? A pesar de que, como decías, hemos vivido momentos de todo, de tensión, de crispación política, pero creo honestamente que tal y como está el patio a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, somos un ejemplo, ¿no? En Cabanillas creo que tenemos un buen trato, un respeto mutuo por todos los partidos y todos los espectros electorales, desde Vox hasta Podemos. Yo creo que son uno de los plenos más educados, más propositivos, en el que además hay una buena relación, o con mis predecesores, incluso con el señor Celada, que he tenido yo muchas discusiones y muchas batallas en el pasado. Mantengo a día de hoy una buena relación con él y me siento muy orgulloso, ¿no? De que Cabanillas al final, ya en estos 10 años, ¿no? A lo largo de la historia no ha habido un solo caso de corrupción, ha habido una buena gestión, ha habido por los cambios políticos que tienen que haber en ocasiones, pero me siento muy orgulloso de ser vecino de Cabanillas y además cada día me siento más querido y más respetado por los vecinos, y cada vez ahora con esta tensión de la política nacional, cada vez me encuentro más vecinos y vecinas que me dicen: las municipales cuenta con mi voto, en las nacionales no tanto, pero sí que han aprendido y discriminan mucho, ¿no? Y en estas últimas elecciones ha sido un hecho palmario, ¿no? Es decir, no hay tanto voto de izquierdas en Cabanillas. Está claro que arrastramos y que la gente confía por encima de su ideología, muchas personas en los designios, ¿no? de llevar al Ayuntamiento de Cabanillas a lo que es hoy, ¿no? Y que es una potencia económica, social, cultural, y que eso no es fruto solamente del alcalde o del equipo de gobierno. Yo creo que es fruto de haber llegado a la sociedad y que asociaciones, colectivos, vecinos, vayamos todos a una y pongamos un buen nombre al Ayuntamiento de Cabanillas y al municipio. José García Salinas ha seguido en esa evolución. En estas últimas elecciones, en 2023, conseguía esos 9 concejales que le permitían gobernar ya con mayoría absoluta y seguir consiguiendo cosas importantes para Cabanillas. ¿Cuál ha sido el peor de los momentos que ha vivido a lo largo de los 10 años? Pues mira, diría que son 3 los peores momentos. Uno fue la pandemia, cuando empezaban a fallecer vecinos y vecinas de la localidad o de municipios del entorno. Veías desfilar vehículos fúnebres en los que había un problema importante, en el que en tu mano estaba, por ejemplo, y fuimos de los primeros, tanto el municipio de Marchamalo, Azuqueca, Cabanillas y Alovera, que incluso alguna administración nos apercibió por haber cerrado antes nuestras instalaciones, bibliotecas, centros educativos. Teníamos claro que íbamos a cerrar, nos sancionaran, nos recriminaran, nos llevaran a los tribunales. Veíamos que la cosa venía muy fea y tomamos esa decisión, y cada día estoy más contento de haberla tomado. Una de ellas fue el tema de la pandemia, otra fue un fallecimiento de un chaval muy joven, un accidente entre Cabanillas y Marchamalo, que fue atropellado y que fue de verdad una cosa muy llamativa, porque le conocíamos, es una familia muy querida, incluso uno de ellos es un familiar, es trabajador del ayuntamiento. La última, el fallecimiento de María por la meningitis. Me tocó especialmente por la parte familiar que también nos conlleva, y fue una eclosión. Y luego pues hay momentos muy desagradables, muchos suicidios que a veces no salen mucho en los medios de comunicación, y detrás de ello pues hay una familia, y esa parte siempre es muy desagradable en el día a día, muy por encima de lo que uno le puedan criticar en ocasiones, o lo que le puede decir la oposición a veces con razón o sin ella. Básicamente porque afecta a lo personal, a afecta la parte a lo personal, de la sensibilidad, a lo emocional, y al final a veces la gente se piensa que un alcalde vive fuera del municipio, que está subido en un altar, o que no tiene sentimientos, ¿no? Todos tenemos familia, tenemos momentos de bajón, momentos de quererlo dejar, pero al final es verdad que el mismo que te genera a veces el bajón luego te da el ánimo por la calle y te permite salir adelante. Por tanto, es verdad que es una profesión, un servicio público un poco a veces complicado, ¿no? de gestionar en el día a día. ¿Y los mejores momentos, los momentos en los que se ha ido usted a la cama y ha dicho: merece la pena el esfuerzo? Pues mira, merece la pena cuando, parece una tontería, ¿no? Cuando en las fiestas ves al final, ser alcalde tienes una imagen global de todo, ¿no? Y al final ves quién lo está pasando bien, quién lo está pasando mal, dónde puede haber ciertos problemas, y cuando ves a personas que a lo mejor tienen una capacidad económica y les ves con una sonrisa de oreja a oreja porque han conseguido ese empleo, aunque sea temporal, en un plan de empleo, o en las fiestas porque no tienen posibilidad de irse a la playa
o de vacaciones, o mucha gente, ¿no? A veces yo siempre lo digo que el 80% de las citas que yo atiendo, y una de las cosas es, a veces me critican por ello, pero recibo a todo el mundo. Nadie podrá decir que en estos 10 años ha querido hablar conmigo y no le he recibido. Y yo a veces lo digo, el 80% de la gente que viene a hablar conmigo nada tiene que ver con el ayuntamiento. Vienen a contarte pues, que su hijo se ha graduado, o vienen a contarte que se ha divorciado. A veces cosas que es casi una parte de que a veces valoras, ¿no?, de forma positiva, decir, jolín, tienen la confianza de trasladarme ciertos problemas o ciertas alegrías en el día a día, ¿no? Y el contacto con la gente es una de las cosas más bonitas, aunque a veces sean desagradables, porque a veces cuando alguien se inunda y dentro del fragor de decir, oye, pues está cabreado, se le inunda la casa, se le ha roto el coche, se le ha roto tal, y se cabrea, ¿no?, y a veces eleva el tono, pero luego agradece, ¿no?, que estés ahí al pie del cañón, que la atiendas, que le recibas. Por tanto, yo me quedo con eso, y cuando paseas por el pueblo, ¿no?, y dices, jolín, pues hemos hecho esto, se ha hecho esto, y lo ves con perspectiva, y dices, jolín, al final de todo lo que se ha hecho, centro fitness, centro de seguridad, parque de Elena de la Cruz, decir, yo me hacía el otro día la pregunta, valorando esto de los 10 años, de decir, jolín, si ahora no tuviéramos centro fitness, si ahora no tuviéramos este parque, ¿lo echaríamos en falta? Sería inviable. Es decir, el centro fitness está desbordado de gente. Es decir, si ahora mismo lo quitáramos, seguramente alguien montaría una manifestación porque Cabanillas no tiene esos servicios, y estábamos bajo unas gradas no hace mucho del Polideportivo San Blas. Por lo tanto, con eso me quedo, ¿no?, con que se hacen cosas que son útiles y que al final los vecinos ven que sus impuestos van donde tienen que ir, que es al disfrute general. Más de 11.000 empadronados en el municipio de Cabanillas, en un municipio que ha crecido también exponencialmente a lo largo de los últimos años, que es muy importante dentro de nuestro corredor del Henares. El futuro próximo pasa por la inauguración que estamos todos deseando, el segundo centro de salud de Cabanillas del Campo, que debe ser ya inminente, imagino, dentro de pocas semanas. Esperemos, y el futuro pasa por ese gran proyecto en el que, como decía a lo largo de la entrevista, es imprescindible tejer lazos entre los distintos municipios para pensar en el futuro, que es esa zona franca en el que se está trabajando y en el que cada vez se cuenta con más apoyo de más municipios. Sí, estamos en un momento muy dulce, ¿no? Y yo siempre digo que incluso los momentos dulces hay que trabajar para cuando vienen los momentos agrios, ¿no? Entonces, cuando las cosas van muy bien, uno no puede quedarse quieto pensando que siempre van a ir bien. Y un grupo de alcaldes, el alcalde Miguel Óscar, el alcalde de Azuqueca, y Rafa, el alcalde de Marchamalo, y ahora se han sumado pues tanto el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, Puri, la alcaldesa de Alovera, sindicatos, empresarios, y cada vez más gente se van a unir. Detectamos que el corredor del Henares estaba en cierto modo perdiendo cierta competitividad, es decir, cuando empezaron a desarrollarse los polígonos industriales de nuestro entorno, del corredor del Henares, había unas cifras muy elevadas de paro. Eso ya no ocurre, prácticamente estamos muy cercanos al pleno empleo, y a veces cuesta, ¿no?, por parte de las empresas encontrar trabajadores y trabajadoras, fuera de la parte que a veces las condiciones laborales pues habrá que mejorarlas, y habrá que trabajar en un consenso con los sindicatos, con los empresarios, para seguir proyectando. Pero habíamos detectado que había otras zonas de España donde a lo mejor hay un porcentaje más elevado de paro, que algunas empresas estaban apostando por aquellos territorios, no porque aquí estuviese el mal, sino porque en otras zonas tenían esa mano de obra que aquí en ocasiones tenían, o el absentismo laboral que a veces se produce. Por tanto, dijimos, esto no lo podemos dejar parar y tenemos que dar un plus, y sumado a algo que está tan de moda ahora como son los aranceles y empresas que compiten fuera de España, y tenemos muchas y muy importantes en Cabanillas y en el resto del corredor de Henares, decidimos dar este paso y este impulso, alcaldes y alcaldesas de diferentes ideologías, y me quedo con esa parte bonita, ¿no?, de que por primera vez en la historia de la provincia de Guadalajara hayamos conseguido llegar a un acuerdo, alcaldes, alcaldesas, empresarios, sindicatos, universidad, en definitiva todo el tejido social, para trabajar en algo que saldrá mejor o saldrá peor, pero desde luego yo creo que cuando todos remamos en una misma dirección las cosas tienden a salir bien, y el corredor del Henares yo creo que va a tener una denominación de origen, un plus muy importante, y que nos va a permitir que no solamente el corredor de Henares, en el conjunto de la provincia de Guadalajara estemos en una zona centro muy potente, y que nos vayan muy bien las cosas a todos los vecinos y vecinas de la provincia de Guadalajara. Acaba de ser reelegido recientemente como secretario general del PSOE de Cabanillas del Campo. ¿Eso significa que tenemos candidato para las siguientes elecciones?
Bueno, yo he de decir que, y lo digo ahora, ¿no?, que a todo lo pasado pues las cosas se pueden decir. Las anteriores tenía estos momentos a veces de bajón, ¿no? Tenía pensado no presentarme en las elecciones del año 2023. Finalmente los compañeros, compañeras, los vecinos y las vecinas por la calle me lo pidieron y decidí, ¿no?, continuar y dar el paso. En estos momentos voy a ser el candidato, salvo que mis compañeros, compañeras de partido, la dirección provincial, regional o nacional determine otra cosa, que por supuesto estaré a disposición de lo que digan, y si consideran que a través de las encuestas o de los elementos que tienen habitualmente en los partidos políticos consideran que debo dar un paso al lado, lo daré sin ningún problema. Yo por encima de todo soy una persona que ama a mi municipio, que respeto las reglas de las siglas en las que yo me presento y por tanto nunca seré un objeto de discordia. Lo que sí tengo claro es que para mí la política solo tiene sentido en la política municipal y solo me gusta ser alcalde de Cabanillas del Campo y es por lo que trabajo. He tenido oportunidades de ser casi de todo. Y me han ofrecido ser casi de todo. Políticas. No tengo ninguna otra aspiración. El día, mis compañeros lo saben perfectamente y de hecho una de las formas de continuar en el año 2023, porque si yo me iba, se iban todos mis compañeros, nadie quería nada continuar. Entonces eso también es bonito, ¿no?, que dentro de un equipo muy diverso, muy plural, tengo un apoyo muy importante y sobre todo, no solo en lo profesional o en lo político, sino en el conjunto, ¿no? Y tener gente que no está deseando moverte la silla, ¿no?, para cambiarse, que me gustaría que en algún momento me la movieran en el buen sentido de la palabra, porque al final es bueno también a veces tener relevos en las administraciones. Pero es un equipo muy cohesionado, los tres que he tenido, incluso los que he gobernado con Ciudadanos o con Unidas Podemos, la verdad que he estado siempre muy cómodo, ha habido un respeto muy importante y estoy muy a gusto y muy tranquilo en Cabanillas y honestamente lo que me llena es la política municipal. No descarto que abandone cuando deje el ayuntamiento directamente la política, en la vida nunca se puede decir que no, pero desde luego si soy alcalde de Cabanillas, solo seré alcalde de Cabanillas porque siempre he pensado que cuando uno se dedica a muchas cosas al final no se dedica a nada. Y la única vez que lo he compaginado ha sido con la Mancomunidad Aguas del Sorbe, en momentos muy complicados como fueron la pandemia, la Filomena y todos estos rollos, y era porque tocaba, ¿no?, porque esto es rotativo y a veces toca. Tengo un muy buen recuerdo de la Mancomunidad, pero al final se nota, ¿no?, cuando uno está en dos sitios, al final no es tan difícil a veces, seguramente fuera también porque fue una situación más complicada que otras, pero bueno, mi idea es continuar al frente del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo, siempre y cuando quien al final tiene que evaluar por encima de quien te designa como candidato sea la confianza mayoritaria de los vecinos y las vecinas de la localidad. Tendremos tiempo de hablar de ello, pero no se avecina una campaña fácil con la que está cayendo. Bueno, ninguna campaña es fácil. Es verdad que la sinergia nacional no acompaña, ¿no?, pero yo creo que en Cabanillas siempre hemos, a veces con desprecio o a veces de alguna forma nos dicen que somos el PSC y es verdad que a veces sí que Cabanillas somos un verso entre comillas suelto, ¿no?, dentro del general, porque no me caracterizo, ¿no?, por hacer mucha política, porque a veces que meter la política en los municipios es generar tensiones innecesarias, ¿no? Yo me considero por encima de todo gestor, atiendo a todo el mundo, no le pido el carnet de si vota el PP, vota Vox o vota Podemos. Yo creo que eso es lo importante, ¿no?, que los grandes acuerdos en Cabanillas se hacen contando con todos los partidos políticos, es decir, la zona franca, aunque es un ejemplo de ellos. Yo me reuní con todos los concejales, con todos los portavoces de todos los grupos políticos. ¿Por qué? Porque la zona franca lo que se pretende es que sea algo muy potente, ¿no? Y no solamente debe de funcionar si el alcalde es José García Salinas, ¿no?, debe de funcionar sea quien sea, y por eso es importante que los consensos sean importantes con todo el espectro político, ¿no? De nada nos sirve que haya ciertas tensiones. Será una campaña difícil, sin ninguna duda, y ya lo fue la anterior con ataques personales que ahora algunos seguramente se arrepentirán de ellos, ¿no? Pero trabajo cada día porque yo no quiero tener enemigos, hay adversarios, todo el mundo tiene derecho a proponer una alternativa al gobierno. Es que esto es la democracia, ¿no? Esto no es algo que sea sine die, e intentaré trabajar por tener la mejor alternativa para Cabanillas. Sin duda pues haré la campaña como la he hecho ahora, sin entrar en políticas que no nos lleven a nada, con consenso, con educación y con respeto, y si alguno se lo salta, pues intentaré sobrellevarlo, pero con honestidad.
Pues nos quedamos sin tiempo. José García Salinas, alcalde de Cabanillas del Campo, felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y estaremos muy pendientes para seguir dando buenas noticias de su municipio, que nos afectan sin duda a todos los municipios de alrededor. Bueno, que nos sigamos viendo muchos años más, aunque no sea en estos ámbitos, pero Seguro es un que sí. placer que 10 años después nos sigamos viendo aquí, Rosa. Muchísimas gracias, alcalde. Nosotros seguimos muy pendientes de seguir analizando la actualidad de toda la provincia de Guadalajara.